Y hola, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega del canal Mundo de Tutoriales. El día de hoy chicos quiero mostrarles la manera más fácil de transferir los datos de WhatsApp entre un dispositivo y otro sin que se pierda ninguno de los datos, aun cuando sean de sistema operativo totalmente diferente. Por ejemplo, en este caso tenemos un dispositivo que utiliza sistema operativo iOS y un dispositivo Samsung que utiliza sistema operativo Android. Vamos a intentar pasar los datos de WhatsApp desde el Android hacia el dispositivo iOS de una manera bastante sencilla, así que quédense en el video que ya volvemos. Bien chicos, como les dije al principio del video, todos sabemos que si queremos, por ejemplo, pasar los datos de WhatsApp de esos dos dispositivos, no sería posible, ya que las copias de seguridad son totalmente incompatibles. Es decir, si tenemos una copia de seguridad de nuestros datos de WhatsApp en un Android, al momento de poner nuestro número en un dispositivo iOS, no sería posible recuperar esta copia de seguridad porque son totalmente incompatibles. Y lo mismo pasaría si nos pasamos de un dispositivo iPhone que utiliza el sistema operativo iOS y queremos pasar los datos de WhatsApp a un dispositivo Android, sería totalmente incompatible. Pero el día de hoy, con el software de iCarphone, les voy a mostrar cómo podemos transferir estos datos de WhatsApp aunque hayamos hecho o no una copia de seguridad. Así que comencemos con el tutorial. Bien chicos, ya estamos por acá en nuestra PC y vamos a estar en la página de Tenorshare, de donde vamos a descargar el software de iCarphone, pero especialmente para la transferencia de WhatsApp entre dos dispositivos, ya que este software también funciona como gestor de archivos para los dispositivos iOS. En este caso lo vamos a descargar enfocado a la transferencia de WhatsApp. Por aquí podemos ver todo lo que puede hacer el software. Recuerden que todos estos links yo se los voy a estar dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo de una manera bastante sencilla. También en la descripción de este video les voy a dejar un código para que puedan tener un cupón de un 30% de descuento, porque obviamente este software no es gratis, pero tendrán un precio más asequible al utilizar el código de la descripción. Así que vayan directamente desde los enlaces que les voy a dejar en la descripción. Una vez estemos aquí en esta página, vamos a proceder a descargar el software. Está disponible tanto para Mac como para Windows. En este caso, como utilizamos el sistema operativo Windows, pues vamos a dar por acá donde dice descargar gratis y automáticamente se empezaría a descargar el software, mismo que debemos instalar de manera inmediata con unos sencillos pasos. Simplemente hacemos doble clic, siguiente y listo. Yo obviamente no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Por acá lo tenemos, este es el icono que nos dejaría el programa a la hora de instalarlo. Muy parecido al icono también del software iCarphone enfocado a la transferencia de datos. En este caso utilizaríamos este, como les dije al principio del video, que es enfocado a la transferencia de WhatsApp. Una vez lo hayamos instalado, pues lo vamos a ejecutar simplemente con doble clic. Le damos los permisos de administrador y nos va a presentar directamente nuestra primera pantalla del programa. Aquí, si se fijan, no solamente podemos transferir los datos del WhatsApp Messenger, también podemos transferir los datos de WhatsApp Business y también de Line, entre otras aplicaciones. En este caso, para no hacer el video tan extenso, nos vamos a enfocar en hacerlo directamente desde el WhatsApp Messenger. Vamos a elegir esta opción por acá. Y si se fijan, en la parte izquierda tenemos tres opciones. Número 1, la transferencia. Número 2, copia de seguridad. Y la tercera opción es ver y restaurar. Obviamente la primera sería para transferir los datos de WhatsApp entre un dispositivo y otro. La segunda opción para hacer una copia de seguridad de cualquiera de los dos dispositivos. Haríamos una copia de seguridad directamente en nuestra PC. Y por último, restaurar una copia de seguridad que ya hayamos hecho anteriormente. Pues elegimos la primera opción, que es la opción de transferencia, y aquí vamos a conectar los dos dispositivos, tanto el Android como el dispositivo iPhone. Bien chicos, una vez hayamos conectado los dos dispositivos, pues nos van a aparecer por acá. Si se fijan, el origen tenemos que es Samsung y el destino tenemos el iPhone 6S. Aquí en esta parte hay un punto sencillo, pero debemos de tomarlo en cuenta. Si queremos pasar los datos de WhatsApp desde el Samsung al dispositivo iOS, pues debemos de obtener el Samsung como dispositivo origen y como dispositivo destino el iPhone, como se muestra en pantalla. En caso de que sea algo contrario, que lo que deseamos es pasar los datos de WhatsApp desde el iPhone hacia el Android, pues en esta flechita podemos intercambiar los dispositivos. Ahora el dispositivo origen sería el iPhone y el dispositivo destino sería el Samsung. Vamos a intercambiarlo porque vamos a pasar los datos de WhatsApp desde el Android hacia el dispositivo iPhone. Una vez ya sepamos todo esto, pues le vamos a dar acá donde dice transferir. Aquí nos va a pedir que le demos los permisos en el dispositivo Android. En caso de que no se le muestre un mensaje, le vamos a dar por acá donde dice mostrar de nuevo. Y en el dispositivo le vamos a dar donde dice permitir. Y automáticamente el mensaje desaparecería de la pantalla. Y ahora sí podemos continuar con el proceso de la copia de seguridad. Como ven, aquí también nos da otro mensaje indicándonos que si tenemos alguna información en el WhatsApp que está en el iPhone, pues la vamos a perder porque los datos se van a sobreescribir. Le vamos a dar en continuar
y automáticamente empezaría con la transferencia. En primer lugar, se empezarían a respaldar los datos del dispositivo origen, es decir, de manera automática se empezaría a hacer una copia de seguridad mientras se hace la transferencia. En este caso tenemos que seguir todos los pasos que tenemos aquí. Si se fijan, aquí lo único que nos está solicitando es que vayamos al dispositivo origen, en este caso al Samsung, y en configuraciones busquemos la parte de chat, luego de chat busquemos la parte de copia de seguridad, elijamos que nunca se haga una copia de seguridad en Google Drive y luego la guardemos directamente en el dispositivo. Una vez hagamos esto, como ya yo lo he hecho, le damos en continuar y aquí sí empezaría a obtener los datos de WhatsApp del dispositivo origen para poder pasarlo al dispositivo destino. Yo obviamente voy a pausar este proceso porque, como pueden ver por acá, eso se tomaría bastante tiempo y el video se haría bastante extenso. Entonces en este caso yo voy a pausar el video y regreso cuando ya todo el proceso haya finalizado. Ustedes simplemente deben de seguir los pasos que se les van a ir mostrando en pantalla para que puedan tener una transferencia totalmente exitosa. Algo que les quiero aclarar, chicos, es que durante este proceso puede que el dispositivo se le reinicie varias veces y que el WhatsApp se le desinstale y se le vuelva a instalar para poder hacer todo este proceso. Así que todo esto es totalmente normal, así que lo único que tenemos que hacer es esperar a que se pasen todos los datos. Bien, chicos, si hicieron todo el proceso y siguieron los pasos que le indicaba el programa, pues ya deberían de tener en su dispositivo iOS todos los datos del dispositivo Samsung, del dispositivo Android. En este caso quizás lo vean un poco difuminado porque hay informaciones que no quiero que se muestre acá en pantalla, el número de teléfono que son privados, y por eso lo ven un poco así difuminado, un poco desenfocado. Pero aquí salen todos los números, obviamente no van a salir con los nombres, sí se quedan las conversaciones y todo, pero los números no salen con nombre debido a que no tenemos los contactos almacenados en el dispositivo. Es decir, que los contactos van a salir simplemente con el número, sin los nombres, a menos que ya tengamos directamente los números almacenados acá en el dispositivo. Nada, chicos, espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. Recuerden que los links van a estar en la descripción de este video para que ustedes puedan descargar el software directamente de la página oficial y puedan también tener un código de cupón de descuento para que tengan un 30% menos a la hora de comprar el software utilizando, como les dije, el código que va a estar en la descripción. Nada, chicos, espero que el video les haya gustado. Cualquier duda o comentario pueden dejarla por acá debajo que yo con gusto les voy a estar respondiendo. Nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima.